Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Gracias, Señor, te doy en esta preciosa hora por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque sé, Señor, que vas a edificar mi vida en el nombre de Jesús. Permite que tenga ese corazón dispuesto para poder recibirla en el nombre de Jesús. Declaro que soy tierra fértil, Señor, y que tu palabra, Señor, germinará en mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Permite, Señor, que no solo sea oidor, sino también hacedor de tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, traiga cambios a mi vida. Amén y amén. La palabra del Señor la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mire lo que dice el 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántas cosas le pedimos al Señor? Si sacamos una lista, son infinidades de cosas que nosotros ponemos delante del altar de nuestro Dios. Y dice el versículo 19: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Jesús declaró la palabra sobre aquella higuera, y luego se secó. ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera? No fue un acto apresurado motivado por la ira, sino una parábola escenificada. Jesús estaba expresando su enojo contra una religión sin sustancia. Así como la higuera tenía un aspecto de lejos, así como la higuera tenía un buen aspecto de lejos, pero al examinarla ya de cerca no tenía frutos. Así somos nosotros, que a veces
aparentemente miramos la apariencia de aquella persona y cuando ya empezamos a acercarnos, algunas tienen frutos, pero otras no tienen frutos. Es impresionante que muchas de las personas puedan vivir, aleluya, sin Cristo, pero trabajando en la obra del Señor. ¿Qué pasa cuando las personas trabajan en la obra del Señor y no tienen frutos? Dice que la higuera se secó. La higuera no dio más frutos. Nosotros debemos cada día anhelar estar pegaditos al Señor, como dice la palabra del Señor, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y separados del Señor nada podemos hacer. Pero pegados al Señor sí podemos hacer mucho. Vamos a pedir lo que queramos en oración y creyendo lo vamos a recibir. Vamos a ver el capítulo 21, versículo 43, que nos dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mire lo que nos está diciendo el Señor aquí. Que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién será quitado? De todas aquellas personas que no dan frutos. Y se le dará a la gente que produzca frutos. Es como cuando la parábola de los talentos. Aquel que tenía 5 talentos, el Señor le dio más, porque lo multiplicó. Pero aquel que tenía 1, que lo enterró, porque tenía miedo a su Señor, le fue quitado aún el que tenía. Si nosotros aparentamos tener fe sin acompañarla de obras, se parece a la higuera que se secó y murió y no dio frutos. La fe genuina incluye el dar frutos para el reino de Dios. Así que si nosotros tenemos fe, nosotros debemos de hacer obras. Sabemos que también sin fe es imposible agradar a Dios. A muchos inquietan las afirmaciones de Jesús de que si tenemos fe y no dudamos, podemos mover montañas, como dice en el 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. El Señor Jesús estaba señalando con firmeza la falta de fe de los discípulos y la nuestra también. Muchas veces no logramos ver milagros en nuestras vidas. ¿Por qué? Por falta de fe. ¿Qué clase de montaña estamos enfrentando en este momento?
Quizás ahí hable de alguna montaña física. Pero, ¿qué problema estamos enfrentando que el Señor no pueda mover esa montaña? ¿Cuán firme es nuestra fe? ¿Tenemos realmente fe en el Señor de que pueda mover esa montaña de nuestras vidas? El versículo 22 nos dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Esto no quiere decir de que podemos estar pidiendo lo que nosotros queramos, pedirle a Jesús. No, Dios no actúa así. Él nos va a dar lo que sea conforme a la voluntad de Él. Nuestra oración debe centrarse en la obra del reino de Dios. Si creemos, nuestras peticiones estarán supereditadas para la voluntad de Dios. Y Él se sentirá gustoso de contestarlas. Porque el Señor no nos va a dar algo que más adelante nos va a dañar. El Señor nos va a dar específicamente lo que nosotros necesitamos. Pero debemos nosotros de estar cerca del Señor. Nosotros podemos orar por cualquier cosa, por sanidad, por empleo, por problemas, por todas las cosas podemos orar. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y por medio de la oración nosotros hablamos con el Padre. Pero debemos de tener presente que debemos nosotros mantener esa cercanía con el Señor. Hacer que el Señor sea nuestro mejor amigo. Cuando nosotros tenemos un amigo, le contamos de todo a ese amigo. Entonces, de igual manera, nosotros con el Señor poder contarle todo al Señor. Poder sincerarnos por medio de la oración con el Señor. Me impacta tanto que dice todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Se necesita fe para acercarse al Señor y poder pedirle las cosas que nosotros anhelamos, aún la protección hacia nosotros. De igual manera, Él nos protege porque somos sus hijos, pero también nosotros debemos de pedirle su protección hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias. Cuando nosotros somos verdaderos amigos de Dios, mantenemos una buena relación con Él. Y es ahí cuando nosotros le vamos a pedir en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, Señor, nos acercamos a ti, te damos gracias por habernos hablado, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, permite que seamos verdaderos amigos tuyos, Señor, que podamos ser esos pámpanos pegados a la vid, Señor, en el nombre de Jesús. Que tengamos fe, Señor, cuando acudamos a tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, todas aquellas cosas que anhelamos o que necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús, siempre y cuando sea en tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos a perseverar en paciencia, Señor, para
poder, Señor, esperar tu respuesta al tiempo perfecto tuyo, Señor. A no cuestionarte, Padre, cuando pidamos algo, Señor, y tú no nos respondas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por hacernos reflexionar, Señor, a través de tu palabra, Señor. Y que ahora en adelante, Señor, si no hemos tenido fe cuando nos acercamos a ti, Señor, para orar, Señor, que de ahora en adelante tengamos esa fe, Señor. Danos esa fe, Señor, que necesitamos para acercarnos verdaderamente a ti, Padre, para que tú puedas responder cada una de nuestras peticiones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.